Regresamos, por favor, y en ciudadanía vamos a revisar, ¿sí? La ciudadanía en la Grecia antigua, ¿no? Me regalan un segundito, por favor, ya les comparto pantalla para revisar nuestro contenido, ¿no? La anterior semana nosotros estábamos revisando acerca de la ciudadanía en la antigua Grecia, ¿no? De cómo directamente estaban asociados y dentro de ellos prácticamente lográbamos determinar que funcionaban en dos grupos principales, ¿no? El primer grupo, los ciudadanos. ¿Qué características o qué virtudes tenían los ciudadanos? ¿Sí nos acordamos? ¿Qué características tenían los ciudadanos? A ver, si recordamos un poquito. Eh, Se basaban en en la democracia, eran cultos, creían en los dioses. Ya, muy bien, señorita Karen, 10, excelente. A ver, regáleme un segundito. Ciudadanía aquí. Señorita Karen, pues, aquí está, listo, muy bien, 10. Los ciudadanos, obviamente, pues, tenían los privilegios, ¿no? Después teníamos a los no ciudadanos. ¿Qué tipo de personas conformaban los no ciudadanos? ¿Quiénes estaban ahí? Recordamos, si no, ya vamos a hacer un trabajito para acordarnos. A ver. ¿Quiénes Aquellos que, estaban ahí? Bueno, podemos hablar de pues, los extranjeros. sí, los extranjeros, Que no eran nacidos de Grecia, ahí en Grecia. Excelente, muy bien. No eran nacidos, por decirlo así, dentro del territorio de Grecia. Muy bien, eran extranjeros, eran personas que en este caso podían considerarse como esclavos de guerra, ¿no? Y que obviamente pues eran utilizados para todas las actividades dentro de Grecia y sobre todo ellos no tenían en este caso ningún tipo de potestad y participación en la sociedad, ¿no? No podían participar dentro de la política, dentro de la educación, sino más bien estaban, en este caso, limitados directamente de sus actividades, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? sí. Sí, todavía. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a revisar un poquito acerca de la ciudadanía en la Roma antigua, ¿no? Al igual que en la Grecia como tal, sí se mantenían lo que son diferentes parámetros en la política, en la sociedad en general, ¿no? Aquí podemos hablar directamente de la élite, que en su momento eran los patricios en general, ¿no? Que ellos prácticamente estaban a cargo de todas las actividades dentro del imperio. Ahora, ¿me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla o se perdió? Ya no Se está. perdió, no se ve nada. Ya, muy bien, excelente. Regálenme un segundito, por favor. Ya, esperemos un segundito, ya les comparto pantalla. Muy bien, los patricios como tal prácticamente, ¿no? Era la élite que tenían los romanos, ¿no? Y sobre todo, ellas eran aquellas personas que practicaban directamente de las asambleas, de las reuniones más importantes que tenían pues los romanos, ¿no? Eso obviamente le daba la potestad de tener todos los privilegios, de participar en todas las reuniones, asambleas, y obviamente eran los encargados de ayudar al emperador, ¿no? Mientras que el otro grupo, en este caso que tenían los romanos, eventualmente eran los esclavos, ¿no?
por lo general eran los prisioneros de guerra y que obviamente servían al imperio, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en donde detalla la vida de la sociedad romana, ¿no? Aquí directamente podemos observar lo que es la élite de los patricios que tenían túnicas sumamente grandes. Ok, parece que... A ver, regálenme un segundito. No, parece que la plataforma no me deja compartirles. A ver, regálenme un segundito. Excelente, muy bien. Entonces, aquí directamente podemos observar, ¿no? A los romanos. Ahora, vamos a determinar cómo eran sus características propias. La ciudadanía en la Roma antigua. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Karen, por favor? La ciudadanía en la Roma antigua. La civilización romana, fundada en el año 553 a.C., fue cuna de una gran civilización. En la República, la sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales: patria, patricia, plebeya y esclava. Según Rodríguez, patricios eran los propietarios de tierras, casas, animales, personas esclavizadas. Participaban en políticas al ocupar los cargos más altos del gobierno, tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares, eran hombres libres. Excelente, muy bien, señorita Karen. 10, muchísimas gracias. Dentro de la civilización romana, fundada en los años 553 a.C., prácticamente existieron diferentes etapas que tuvo el Imperio Romano, ¿no? Una de ellas era la República, que prácticamente estaba en base a tres sociedades o la división de la organización social en tres aspectos fundamentales, ¿no? Los patricios, plebeyos y los esclavos. Los patricios prácticamente eran aquellas personas que gozaban de todos los privilegios, ¿no? Aquellas personas que tenían grandes recursos, grandes territorios, ¿no? Eran propietarios de tierras, de casas, de personas esclavizadas y participaban en la política, ¿no? Tenían muchos privilegios, eran sobre todo hombres libres. Los plebeyos como tal prácticamente eran comerciantes artesanos, perdón, y aquí directamente tenemos a los esclavos. Pero miren, cómo se vestían los patricios, cómo se vestían los plebeyos y sobre todo los esclavos. ¿Sí? Y a la élite de los patricios, en este caso, pertenecía el emperador. ¿Ok? Vamos a las siguientes características. Los plebeyos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Evelyn Cathy? La ciudadanía en la Roma antigua, plebeyos. El pueblo estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco estos adquirieron igualdad civil y política, junto con los patricios. También eran hombres libres, personas esclavizadas. No tenían la condición de personas, sino de objeto destinado únicamente al trabajo. Correspondían a los hijos de personas esclavizadas o a prisioneros de la guerra. Sus amos podían darles la libertad o matarlos. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá, los plebeyos, ¿no? Eran comerciantes artesanos que con el pasar del tiempo también podían tener la oportunidad, en este caso, de participar en la política, ¿no? Pero sin embargo, estaban justamente a la par, por no decirlo así, económicamente no lo estaban, pero los patricios estaban directamente encaminando a los plebeyos, pero solamente aquellos que tenían pues grandes propiedades, ¿no? De ahí los demás prácticamente se dedicaban a ser artesanos, ¿no? Otra característica fundamental
fue de que los plebeyos eran hombres libres, ¿sí? Que ellos también eran nacidos directamente en el territorio de Roma, ¿no? Y la última clase social más baja que tenían los romanos eran las personas esclavizadas, ¿no? Que prácticamente no tenían ninguna opinión, no tenían ninguna importancia dentro del imperio, sino más bien eran directamente utilizados para todos los trabajos forzados, ¿no? Aquí directamente establecen que los hijos de las personas esclavizadas de igual manera pasaban a ser esclavos, ¿no? Y directamente la mayoría de los esclavos dependían de los patricios, ¿no? Entonces trabajaban en sus grandes casas, en los cultivos, ¿sí? Los patricios, en este caso, los protegían o en el peor de los casos también podían directamente matarlos o asesinarlos y no tenían ningún castigo alguno, ¿no? En otros casos también eran prisioneros de guerra, ¿no? Como ustedes saben, en sus mejores años el Imperio Romano anexaba lo que son territorios y en los territorios obviamente que se encontraban personas pasaban directamente a ser esclavizadas, ¿no? Por ende, la mayoría de las obras de arquitectura que Roma tiene hasta la actualidad eventualmente fueron realizadas todas por los esclavos, ¿no? Los patricios como tal solo estaban dentro de la política, dentro de la sociedad, y ellos solamente supervisaban las actividades de los esclavos en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar prácticamente cómo era la sociedad romana dentro de los hombres libres. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Andy Paul? La ciudadanía romana. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que incluía estatutos sociales, propiedades y poder para hombres libres que habían nacido en Roma, incluidas sus colonias. Las personas esclavizadas libres podían obtener la ciudadanía, así como sus hijos también la adquirían. Quienes servían al ejército romano se les podía comprar, aunque era muy cara. Excelente, señor Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, era un estatus social la ciudadanía romana, ¿no? Era que solamente podían participar aquellas personas que tenían bastantes recursos y en su momento también podían comprar lo que es su estatus, ¿no? Entonces, a medida que podían tener lo que son recursos, lo que es dinero, propiedades, tranquilamente pues podían comprar lo que es ese estatuto, ¿no? Sobre todo, prácticamente le daba la potestad de participar en la política y en la sociedad, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer que las personas esclavizadas, libres, también podían obtener la ciudadanía, así también como sus hijos, ¿no? Es decir, que en su momento los esclavos también, en base de cancelar cantidades sumamente altas, podían obtener lo que es su libertad, ¿no? Y obviamente, pues, esas condiciones eran muy pocas, ya que el estatus de tener lo que es la libertad dentro del Imperio Romano era sumamente alta, ¿no? Por ende, la mayoría de los esclavos prácticamente quedaron bajo a las normativas de los patricios y mayormente también de algunos plebeyos como tal, ¿no? Ya que la mayoría de los esclavos eran utilizados para las obras de arquitectura, pero también les ayudaban directamente al ejército romano, ¿no? Que eran conocidos como los legionarios. Vamos, siguientes características, me ayuda por favor la señorita Marta Cecilia. La ciudadanía en Roma. La igualdad con los ciudadanos en derecho. La ciudadanía era una condición de igualada a todos los ciudadanos en derecho, tanto público como privado. Estas personas que eran varones gozaban de derechos, libertad, propiedad, justicia, pertenece a la milicia, votar, recibir
honores, ser electos para ocupar un cargo público, casarse, participar en la política. Surge así el derecho romano, que será la base sobre la que se organiza el derecho en Occidente. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la ciudadanía dentro de Roma prácticamente era la manera de tener los mismos derechos, ¿no? Tanto público, privado, y sobre todo los varones gozaban de libertad, de propiedad, de justicia, de poder participar directamente a la milicia, el poder votar, el recibir honores en ese caso, pero sobre todo ser directamente una autoridad y ocupar cargos públicos como tal, ¿no? Entonces, en derecho, prácticamente todos los ciudadanos libres romanos podían tener ese tipo de privilegios en general, ¿no? Así directamente los patricios gozaban de las mejores condiciones de vida y sobre todo tanto sus hijos y la población libre como tal gozaban de ellos, ¿no? Sin embargo, en este caso, aquí podemos encontrar la división que tenía pues el Imperio Romano. Miren, los senadores, administradores del imperio prácticamente gozaban de esos derechos. De igual manera, los nobilitas, que prácticamente eran plebeyos enriquecidos, también hablamos de los plebeyos como tal, ¿sí? Entonces, bien, si bien es cierto, hasta aquí, dentro de la élite, eran considerados como ciudadanos y aquellos que obviamente pues tenían la condición de participar en los cargos públicos, mientras que los esclavos como tal eran los no ciudadanos y obviamente pues no tenían la condición de participar en ninguna actividad. Ahora, vamos a determinar qué tipo de organizaciones administrativas logró tener el Imperio Romano y de cómo directamente se adaptaba dentro de su sociedad. ¿Me ayuda por favor la señorita o el señor? ¿Me ayuda por favor el señor Milton Ramiro? Muy buenas tardes, licenciado. En Roma, la monarquía vigente hasta el año 509 fue derrocada y se instauró la república. La república, cosa pública, una forma de gobierno que duró hasta el año 27, basada en la división de poderes, el control de gobierno y el equilibrio del poder. Compartían el poder tres instituciones: magistrados, senado y comicios. Los magistrados o consoles gobernaban y eran dos que observaban o cuestionaban entre sí, consultaban y rendían cuentas al senador, que los asesoraba. Manejaba la pública exterior y el tesoro público aprobaba las decisiones de las asambleas populares llamadas comicios, donde se hacían las leyes. En este proceso participaban patricio y plebeyos y decían a través del voto, digan origen a la democracia directa. Excelente, señor Milton, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, en Roma, a partir del año 509, como tal, prácticamente se instala lo que es la república, ¿no? Y sobre todo se da lo que es la división de poderes. Aquí directamente se establecen tres instituciones importantes: los magistrados, el senado y los comicios, ¿no? Los magistrados prácticamente gobernaban y observaban lo que es las decisiones que tomaban lo que era prácticamente la población
y sobre todo ellos rendían cuenta al Senado en general, ¿no? El Senado prácticamente manejaba lo que es la política exterior, interior, también daba lo que es la potestad de elegir al emperador como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que en los comicios prácticamente participaban lo que eran los patricios, plebeyos, pero solamente aquellos que tenían pues grandes recursos, ¿no? Y ahí directamente podían establecer lo que son normativas, leyes, pero sobre todo eran supervisadas directamente tanto por los magistrados como por el Senado en general, ¿no? Prácticamente en base a la organización, en base a los departamentos administrativos que en su momento tenía el Imperio Romano, sentaron las bases para la mayoría de los estados republicanos que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un estado, tenemos diferentes poderes, en este caso, que son divididos en nuestra sociedad, ejecutivo, legislativo, bueno, en este caso también tenemos electoral, en donde cada uno de estos departamentos administrativos permite a la sociedad participar en la política, en la economía, en los aspectos culturales, en las tradiciones más importantes que tiene nuestro territorio, ¿no? Pero en fin, prácticamente la ventaja que tenían los ciudadanos romanos eran tener lo que es condiciones de libertad, condiciones en las cuales podían participar en la política y sobre todo también el tener lo que son esclavos para sus actividades diarias, ¿no? Por ende, pues se daban lo que son levantamientos de los esclavos a raíz del maltrato que sufrían tanto por los patricios como por los plebeyos en su caso, ¿no? Entonces, eventualmente, pues podemos determinar que la sociedad romana, al igual que la griega, tenían los dos grupos predominantes, ¿no? Los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos, en este caso, que eran hombres libres en Roma, que eran caracterizados tanto por los patricios y por los plebeyos, mientras que los no ciudadanos seguían siendo los esclavos, ¿no? Los prisioneros de guerra, que obviamente no gozaban de ningún privilegio, pero sobre todo tenían lo que es una oportunidad de obtener su libertad en base a pagos, en base a tributos, ¿no? Y aquí directamente podemos determinar que tanto la sociedad griega como la romana compartían directamente lo que son parámetros administrativos, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿No? Todo está bien.